Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 12. El bautismo de la atalaya. En un instante, todo dolor ardiente y palpitante desapareció, y Natsuki Subaru regresó. Quería alabarse a sí mismo por no gritar ante la escena frente a él. Tras el segundo retorno por muerte, había vuelto al campo de flores rodeado por las mabestias. Tan pronto se dio cuenta de eso, cerró la boca con sus manos alarmado. TCH, 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 TCH. En un lugar dominado por un violento aroma a flores, lo que podía oírse era el sonido que hacía Meili al chasquear su lengua. Agitando sus dedos en silencio y dejando salir aquel sonido por su boca, Meili llamaba la atención del oso cortesano que permanecía frente al carruaje de dragón. Todos estaban observándolo, conteniendo el aliento. Ya había visto esa misma escena hacía escasos minutos. Esta era la segunda vez que había sido traído de vuelta a este momento. Subaru dijo, no puede ser. El cerebro de Subaru empezó a funcionar a alta velocidad mientras intentaba entender los eventos que le habían ocurrido. Necesitaba cambiar su atención inmediatamente. Tenía que olvidarse de que, tan solo hace un momento, incontables mabestias les perseguían, terminando en una matanza sangrienta. Pero antes de eso, tenía que tratar con lo que estaba enfrente. Ante mí, el problema frente a mis ojos. ¿Qué era lo que iba a ocurrir? Podía oír algo que sonaba como si estuvieran llamando a un gatito. La situación actual no era adorable en absoluto, pero el aroma de las flores dificultaba pensar con claridad. Maloliente, dulce, ruidoso, molesto, ansioso, doloroso, caliente, ¿cuál era la palabra correcta para describirlo? Subaru forzaba enormemente a su cerebro a pensar, pero ninguna solución específica le venía a la mente. Su cerebro no podía asumir la discrepancia entre la situación actual y la que había experimentado hasta ahora. Subaru intentaba desesperadamente adaptarse a la hora. Y entonces, sintió un pequeño empujón contra su pecho. Al bajar la mirada, vio al pequeño cuerpo de Beatriz inclinado contra su pecho. Mientras Subaru la abrazaba por completo, ella miró hacia arriba ligeramente para indicarle que debería agarrar las riendas en lugar de a ella. Quizás ella notó la conmoción inmediatamente posterior a volver del retorno por muerte. Y recordando la última muerte, recordó la cara sumida en lágrimas de Beatriz. Cierto, eso era. Esta era la tercera vez que Subaru había llegado a esta situación. Había muerto aquí 2 veces. La primera vez no tenía ni idea de cómo había muerto, pero la segunda vez pudo discernir aquella muerte hasta cierto punto. Sin embargo, su sufrimiento en el momento de la muerte no estaba claro. La sensación de que sus vísceras se habían derretido, y que su capacidad de pensar estaba cociéndose lentamente en una olla, esa sensación. No, eso no es prioritario. Ahora, lo prioritario debería ser. Meili dijo, TCH, 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 TCH. Justo después de que Subaru pensara en su segunda muerte, Meili atrajo con éxito la atención del oso cortesano. Siguiendo el chasquido de su lengua y el movimiento de sus dedos, la mabestia apartó lentamente su mirada del carruaje de dragón y era guiado hacia el lado derecho. No habría problema si el oso cortesano se marchara así. Sin embargo, Subaru sabía que este no sería el caso. Justo al lado del oso cortesano que comenzó a apartarse, permanecía allí un dragón de tierra, Gian, respirando agitadamente. La presión de enfrentar a la mabestia tan de cerca y el aroma a flores que continuaba esparciéndose violentamente, 2 tipos de presión que atormentaban la calma del dragón de tierra, y que lo harían quebrarse abruptamente. Si el dragón de tierra hiciera un ruido, el enjambre de mabestias atacaría al momento. De ser así, no sería más que otra repetición de las anteriores 2 muertes. Sin embargo,
únicamente Subaru notó la agitación de Gian. Incluso Julius, que mantenía las riendas, también había dejado de prestar atención al dragón de tierra, concentrándose en la amenaza de las mabestias que yacían frente a ellos. Por lo tanto, Subaru era el único que podía hacer algo al respecto. ¿Pero qué puedo hacer? No puedo alzar la voz. Y tampoco puedo acercarme rápidamente y tocarlo. También es muy arriesgado llamar a Julius y hacer que lo calme. Si no me decido ahora mismo antes de que eso ocurra, no seré capaz de lograrlo. ¿Qué debería hacer? Entonces, en los últimos segundos, Subaru cerró los ojos. Si no podía pensar en nada en este momento, decidió que, como mínimo, debía arriesgarse a llamar a Julius. Rememorando las dos últimas muertes en su cerebro, volvió a sentir en su mente el ataque violento de las mabestias y la luz de la atalaya. En el momento de la segunda muerte, recordó que estaba siendo agarrado por Beatriz, que lloraba y decía, «No me dejes sola». Subaru dijo, «Deako, te quiero». Abrazó su pequeño cuerpo desde atrás y susurró aquellas palabras en su oído. Beatriz estaba sorprendida por la repentina expresión de afecto, pero la mano sobre su boca no le permitió gritar. En su lugar, Subaru extendió su mano hacia Gian, diagonalmente hacia adelante y a la derecha. La misma mano que gentilmente había limpiado las lágrimas de Beatriz justo antes de su muerte. Providencia invisible. Pero como su boca estaba ocupada confesando su amor con un susurro, desafortunadamente el nombre de esa técnica solo fue mencionado en su mente. Justo entonces, en el centro de su cuerpo, Subaru tuvo una sensación diferente de cuando Beatriz le ayudaba a sacar su maná. Algo oscuro fue invocado alzando un aullido silencioso. Invocado a este mundo por un grito inaudible, la mano oculta de Pereza se alzó auxiliando a Natsuki Subaru para lograr sus metas. La mano negra que fue creada se manifestó lentamente en este mundo desde el pecho de Subaru. Naturalmente, su existencia únicamente podía ser vista por Subaru. Mientras él abrazaba a Beatriz, la mano oculta la atravesó y parecía como si no hubiera tenido ningún contacto inintencionado. Mientras admiraba ese hecho, Subaru podía sentir que algo dentro de él estaba siendo absorbido a cada segundo. No sabía si era su alma o su cordura. Sin embargo, no podía perder demasiado tiempo si quería llamar a Julius. La mano mágica negra se estiró hasta alcanzar el cuello de Gian, que parecía a punto de rugir en cualquier momento, y entonces la palma acarició lentamente su grueso cuello, que estaba recubierto de gruesas escamas. El gran dragón de tierra tembló al ser tocado por alguien, pero de algún modo sus instintos probablemente creyeron que no había hostilidad alguna en aquel contacto. El dragón de tierra moderó su respiración y relajó su cuerpo. Julius dijo, Entonces, al mismo tiempo que Julius también notaba la reacción de Gian, tiró de las riendas y calmó al dragón de tierra a su señal. Como se esperaba de Julius, hábilmente manejó al dragón de tierra, notando su agitación que, de otra manera, podría haber sido devastadora. Al ver aquello, Subaru inmediatamente cortó la conexión con la mano oculta. Cuando la palma negra fue privada de libertad, se disipó inmediatamente, y desapareció en el viento del mar de arena como si nada hubiera pasado. Subaru dijo, uff. Tras esquivar aquella bala, Subaru exhaló un gran suspiro de alivio. Al mismo tiempo, sintió como si una nube negra y oscura estuviera atascada en su pecho, y quiso vomitar. Obviamente, eso no lo solucionaría, ya que esa sensación de pérdida era el precio por usar la providencia invisible, y permanecería grabado en su alma. Así, Subaru pensó en la sensación de pérdida que se le atragantaba en su pecho. Esa sensación de pérdida y asfixia, que eran el coste de usar la providencia invisible, la mano oculta, eran claramente menos duros que antes. La primera vez que Subaru usó la providencia invisible fue cuando luchó contra Garfield en el santuario. Cuando Subaru liberó impulsivamente su poder en aquel momento, fue atacado por una sensación de pérdida tan grande que le pareció que había perdido la mitad de su cuerpo, además de sentirse tan mareado que a duras penas mantenía la conciencia. Ya fuera el disgusto al recordar al oponente que usaba ese mismo poder antes que Subaru, o porque Garfield le había golpeado demasiado, ese incidente no tenía excusa. Era una habilidad extraña, más bien, autoridad, que incesantemente intrigaba a Subaru con los peligros de usarla, así como las circunstancias que la hicieron disponible para él. Por lo tanto,
Nunca antes había pensado en usarla de forma activa hasta ahora. La providencia invisible de Subaru no tenía tanto poder o flexibilidad como la mano oculta original de aquel chiflado. A lo máximo, podía usarlo para limpiar lágrimas o acariciar una cabeza. El costo de uso es demasiado caro si tengo que pagar con mi alma, y por eso, mantengo ese recurso parcialmente sellado, pero... Subaru dijo, no es como si me hubiera acostumbrado. Agitado, con una sensación de pérdida y disgusto, Subaru sintió más preocupación que alivio. Siempre es bueno tener más cartas bajo la manga, pensó Subaru. Pero eso no significaba que poseer muchos jokers sin pareja escondidos en el pantalón te hiciera algún bien. Naturalmente, serviría como la mejor mano de cartas en otros juegos. Subaru dijo, Beatriz dijo, ahora mismo, ¿qué has estado haciendo, supongo? Subaru dijo, ¿qué? Mientras Subaru dejaba escapar un pequeño quejido en medio de sus preocupaciones, una voz malhumorada sonó de repente. Al abrir los ojos para ver lo que ocurría, vio el rostro de Beatriz mirándole a los ojos, quien tenía un aspecto muy inusual. Subaru dijo, Beako, ¿qué le pasó a tu cabeza y tu vestido? Beatriz dijo, es el resultado de que Subaru se pegue al pelo y la ropa de Betty todo el tiempo, de hecho. ¿Por qué he de sufrir tal humillación, supongo? Subaru dijo, ¿es mi culpa? Enfrente de Subaru, quien inclinaba su cabeza confundido, una furiosa Beatriz intentaba moderar su voz. Sus espléndidos tirabuzones estaban revueltos, y tanto su delicado vestido como la capa blanca que la protegía de la arena estaban dispuestos de manera excéntrica y a la vanguardia de la moda. Era un patrón de última generación que nadie había pensado antes. Beatriz dijo, tu falta de conciencia de ti mismo es irritante, de hecho. Al principio lo pasé por alto porque parecías preocupado, pero entonces seguiste y seguiste, pero si no lo recuerdas, entonces tampoco recuerdas las palabras de amor que dijiste hace un momento, supongo. Subaru dijo, no, eso sí lo recuerdo. Beako, mi amor es verdadero. Beatriz dijo, ña. Ante esas amorosas palabras, una Beako completamente roja se cubrió el rostro con su capa. Él quería admirar de verdad ese lindo aspecto tan poco habitual, pero ahora no era el momento de jugar con Beatriz. Como resultado de los secretos esfuerzos de Subaru, Gian no armó un alboroto y la marcha con el carruaje de dragón se reanudaría gracias a la habilidad de Mei Li. Sin embargo, cuando Subaru atravesó el espacio estrecho que se abría entre los osos cortesanos y llevó a Patrache cerca del asiento del conductor del carruaje, Subaru dijo, Julius, Mei Li. Hagamos una retirada momentánea. Las probabilidades de éxito son demasiado bajas. Propuso reorganizar su estrategia debido a las dos muertes. Cambio de escena. Mei Li dijo, estoy decepcionada contigo, Onisan. Solo fue un poco tenso, no quería huir tan pronto. Ram dijo, después de todo, Barusu no ha cambiado. Ram pensaba que tras convertirse en el caballero de Emilia Sama sería un poco mejor. Pero parece que el carácter de una persona no cambia tan fácilmente. Él es precoz. Subaru dijo, no tiene nada de malo reforzar una medida de seguridad. Tras, de algún modo, salir del campo de flores y retornar al punto de encuentro en el cual habían acampado tras irrumpir a través del lapso de arena, Subaru estaba siendo apuñalado con críticas estrictas por tomar la decisión de retirarse. Primero fue Mei Li, quien había domado con éxito a los osos cortesanos y abierto el camino hacia la torre, y después fue Ram, que había estado pegada a la ventana del carruaje de dragón, preparada para cualquier situación de emergencia. Subaru, que detuvo el carruaje y pidió un encuentro cara a cara en la arena, estaba encogido mientras era arrinconado por decidir unilateralmente detener su progreso. Emilia dijo, pero, creo que la decisión de Subaru no fue errónea. Aunque logremos llegar muy lejos a través del campo de flores, creo que estaríamos en la misma situación de hace un momento. Si hiciéramos eso, no habríamos sido capaces de salir de allí como lo hemos hecho ahora. Mei Li dijo, Onee-san, ¿dudas de mi habilidad? ¿Crees más a Onii-san que a mí? Emilia dijo, hemos llegado así de lejos. Creo en ambos. Pero, personalmente, quiero creer lo que dice Subaru especialmente.
Lo siento. Subaru dijo, Emilia es realmente una diosa, que peleaba contra las refutaciones infantiles de Meili y ponía su corazón en ello. Subaru puso sus manos juntas en una plegaria y, a su lado, Beatriz se arregló las ropas y el pelo. Beatriz dijo, así que, ¿qué intentas hacer después de todo, de hecho? Si no confías en la chica Mabestia, es muy arriesgado pasar a través del campo de flores, supongo. Si Nietzsche estuviera con nosotros, debería ser capaz de aniquilar toda esta horda de Mabestias, pero no disponemos de esa opción, de hecho. Emilia dijo, ojalá Pac estuviera aquí, sí. Supongo que me esforzaré al máximo. Subaru dijo, de verdad preferiría que ese fuera el último recurso. E incluso si aniquilas completamente a los osos cortesanos aquí, otras Mabestias llenarían el vacío y se volvería un bucle infinito. ¿Qué opinas, Meili? Subaru trató de obtener una confirmación preguntándole a Meili, quien hizo un mohín y volteó su rostro hacia otro lado. La chica se agachó, poniendo su barbilla sobre sus rodillas, como una niña pequeña. Meili dijo, ¿qué pasa? Subaru dijo, por lo que he oído, es inusual que los campos de flores sean el territorio de solo los osos cortesanos. Para decirlo claramente, aunque los osos no estén cerca, otras Mabestias ocuparían su lugar. Meili dijo, quizás sí, o quizás no. Subaru dijo, ¿y cuál es? Meili dijo, así es tal como dices, Oni-san. ¿Pero de qué te sirve saberlo? Preguntó Meili en respuesta tras confirmar la conjetura de Subaru. Recibiendo su mirada de insatisfacción, la boca de Subaru puso forma de V invertida, ante lo cual, Julius se encogió de hombros. Julius dijo, entiendo el punto de vista de la señorita Meili. Las preocupaciones de Subaru están justificadas, pero no ganaremos nada preocupándonos por situaciones inesperadas. Si pudiéramos predecir qué pasará y lidiar con ello, no lo llamaríamos inesperado. Subaru dijo, ya, pero dejarlo todo en las manos de la protección divina y apresurarnos sin pensarlo es otra historia. O quizás debería decir que esa propuesta no encaja con tu carácter. Es más propia de Garfield. Julius dijo, naturalmente, nunca sugeriría tal imprudencia. Deberíamos decidir qué hacer tras una discusión constructiva. Concretamente, si avanzamos o volvemos. Al igual que al entrar en el campo de flores, Julius dijo esto alzando sus dos dedos. Subaru resopló ante tal gesto, y todos empezaron a pensar en la situación. Ram dijo, ¿y si Baruso actúa como cebo para atraer a las Mabestias? Entonces, mientras le devoran, podríamos encontrar un espacio por donde pasar. Subaru dijo, permaneceremos unidos. Ram dijo, Ram y los demás estaríamos a salvo, y podríamos poner en marcha una cura para Rem. Es una buena idea. Subaru dijo, seré devorado. Emilia dijo, como imaginaba, trabajaré muy duro para pelear por todos, o algo así. Subaru dijo, Emilia-tan, no esperaba que reaccionaras pensando con los músculos. Emilia dijo, ¿pensar con los músculos, eh? Ay, no. ¿Qué estás diciendo de repente? ¡Qué vergüenza! Subaru dijo, es inusual. Esto es diferente del elogio incondicional a Emilia-tan, ¿vale? Julius dijo, usemos la protección divina de la señorita Meili, avancemos por el campo de flores hasta donde podamos, y cuando lleguemos al límite, lanzaremos un ataque preventivo y nos apresuraremos hacia la atalaya. Es una apuesta fuerte. Subaru dijo, no puedo explicarlo bien, pero fallará. No puedo explicarlo bien, pero estoy seguro. Julius dijo, lo dices como si estuvieras absolutamente seguro. Subaru dijo, no lo sé. No puedo explicarlo bien. Era difícil descartar la estrategia de avance sin tocar el tema prohibido del retorno por muerte. Y entonces, durante la estancada discusión para decidir cómo proceder, Subaru probó suerte con lo que había notado. Debido a que tuvo que priorizar la conmoción de Gian y la subsecuente retirada del campo de flores, Subaru olvidó resolver la causa de esas dos muertes que lo hicieron regresar. Debido a que la primera muerte fue demasiado repentina y a que la segunda fue un caos, Subaru no estaba muy seguro de que lo había matado esas dos veces.
pero como mínimo tenía algo que ver con el hecho de que la torre al frente había brillado. Subaru dijo, ¿esa torre brilla? ¿Alguien más lo vio? ¿La atalaya brilla? Ante la pregunta de Subaru, todos ladearon la cabeza con caras de sorpresa. Subaru gruñó ante la escasa respuesta y que nadie lo viera. Era de esperar, ya que Subaru vio esa luz justo antes de su muerte, por lo que, si esa luz tenía realmente una intención asesina, los que la vieron no vivirían para contarlo. Un ataque para asesinar a enemigos a la vista, tal vez deba enfocarlo así. Anastasia, Natsuki-kun, ¿has visto brillar la torre? Subaru dijo, ¿qué? Ah. Puede que me equivoque, pero creo que brilló un instante. Anastasia, ¿cuándo ocurrió eso? Subaru dijo, cuando estábamos en el campo de flores, creo. Respondió a la consulta de Anastasia en forma de otra pregunta. Sin embargo, gracias a que la situación que hubo en el campo de flores impidió que pudiera mencionarlo, no parecía sospechoso que hubiera guardado silencio sobre la luz de la torre. Y dado que Subaru vio la luz de la torre las 2 veces que se activó el retorno por muerte, también podría ser arriesgado tocar el tema en este caso. Por un segundo, lamentó no poder informar de la verdad de forma normal, pero... Emilia dijo, ¿que la torre se ilumine significa que el sabio de la torre nos estaba observando? Anastasia, no necesariamente. Siendo ahora de noche, no sería extraño usar una luz. Emilia dijo, ya veo. Si el sabio se fijó en nosotros, puede ser una buena idea hacerle saber que no queremos hacer daño. Sin embargo, como el argumento de Subaru fue tan ambiguo, los pensamientos de Emilia fueron en una dirección completamente diferente. Obviamente, era un viaje para buscar un contacto amistoso. Si la causa de la luz fue el sabio, era natural que surgiera esa opinión. Pero para Subaru, quien sabía que la luz no era amistosa en absoluto, esto sería lo mismo que correr hacia un precipicio. Subaru dijo, espera, tratemos de organizar nuestra información por ahora. Y luego decidamos si nos ponemos o no en contacto con el sabio. Emilia dijo, ¿organizar nuestra información? Subaru dijo, sí, organizar. Porque, ya sabes, esa luz no es necesariamente una señal de vida del sabio. Es más, cabe la posibilidad de que sea una luz peligrosa tipo reflector, ¿no? Emilia dijo, ¿reflector? Anastasia, en otras palabras, Natsuki-kun, ¿sospechas que la luz que viste es de un mecanismo de defensa que el sabio ha instalado? Subaru dijo, exacto. Mientras Emilia tenía un signo de interrogación sobre su cabeza tratando de entender una palabra que no estaba acostumbrada a escuchar, Eridna encontró el verdadero significado de las palabras de Subaru. Y al oírlo y reflexionar, fue Julius, el caballero, quien murmuró, ya veo. Julius dijo, no sé si el sabio ha estado vivo durante cientos de años, o si es solo una exageración. ¿Podría haber algún legado dejado por el sabio que aún funcione como dispositivo de protección del mundo? Subaru dijo, sí. No había pensado tanto, pero es posible. Julius dijo, en ese caso, doy por cierto que eso mantiene alejados a todos los que se acercan, tanto a los que planean resucitar a la bruja de la envidia como a los mensajeros del reino. Ha sido un viejo misterio por qué el sabio, que se suponía que era amistoso con el reino, sería tan violento como cuentan las historias. ¿También podría verse de esa manera? Dijo Subaru sorprendido ante la, en cierto sentido, aliviada respuesta de Julius. Ciertamente, si una persona eminente del pasado preparó y dejó un sistema de defensa, este seguiría rechazando a los intrusos incluso después de la muerte de su amo. No sería tan extraño que un sistema así existiera en este mundo donde hay dispositivos mágicos. Subaru dijo, si es así, denme un respiro porque este viaje será una pérdida de tiempo. Ram dijo, si el sabio está muerto, sería bueno si hubiera información o documentos dejados por él. Todavía es demasiado pronto para caer en la desesperación, Barusu. Subaru dijo, no voy a dejar que tu vandalismo de restos arqueológicos me afecte, Nee-sama. Si las especulaciones de Julius eran correctas, toda la razón de ser de este viaje se derrumbaría. Pero la determinación de Ram no titubeaba ni siquiera ante tal posibilidad. Como era de esperar. Anastasia, en cualquier caso,
vigilar durante cientos de años sin descanso. Dejando de lado que no es realista, no sé si es posible. Además, creo que no hay que ser tan pesimista sobre si el sabio Saula está vivo o muerto. Emilia dijo, ¿de verdad? ¿Por qué? Anastasia, si se tratase de una especie longeva, no sería especialmente sorprendente que estuviera vivo incluso ahora. Mi equidna nació hace cientos de años. Sacando una piel de zorro blanco del interior de su túnica, Anastasia sonrió. En respuesta a eso, Emilia tocó inmediatamente su collar, pensando en Pac. Emilia dijo, oh, mi Pac también ha vivido mucho tiempo. No voy a perder contra esa equidna. Subaru dijo, ¿por qué compites, Emilia Tan? Bueno, mi Beaco también es una abuelita Loli. ¿Verdad? Beatriz dijo, ¿crees que Betty se reirá y responderá a eso, supongo? Es desagradable, de hecho. Mientras Beatriz se enfadaba, Subaru solo se encogió de hombros. Al ver que la conversación se desviaba del tema, Ram aplaudió. Ram dijo, que el sabio esté vivo o muerto no es relevante para la discusión. Dejando eso de lado, el problema es la luz que vio Barusu. Tenemos que llegar a una conclusión de si es peligrosa, o solo una ilusión de Barusu. Subaru dijo, nos conocemos desde hace tanto tiempo, que ya no deberíamos preguntarnos si lo que informamos es verdad o mentira, ¿no crees? Ram dijo, Ram cederá en este asunto porque no se trata de decidir si es mentira o no. Parecía que, debido a que no estaba seguro de ello, la conversación no progresaría. En cualquier caso, la discusión acababa regresando al tema de la verdadera naturaleza de aquella luz. Subaru dijo, yo creo que es peligroso. Al menos no es amistoso. Ram dijo, ¿y te basas únicamente en esa corazonada? Subaru dijo, bueno, sí. Ram dijo, ya veo. En ese caso, es problemático. Subaru estaba convencido de que aquella luz de la atalaya era la causa de sus dos muertes, pero era muy difícil transmitir ese hecho. Así que pensó que sería imposible usar la corazonada como su razón, pero sorprendentemente, Ram lo tomó en serio. Y no solo Ram, sino también Emilia y Julius. Subaru dijo, ¡Ey! Solo es una corazonada. No deberían dudar más. Emilia dijo, si fuera solo una corazonada, dudaría, pero es la corazonada de Subaru, ¿no? En ese caso, tiene más sentido pensar en ello que dudar de repente. Julius dijo, no te menosprecies tanto. Ya has pasado por este tipo de situaciones desesperadas, ¿no es así? Hay un cierto tipo de corazonada que solo funciona para una persona así. Por decirlo de otro modo, es una especie de norma general. No es en absoluto algo que desestimar. Ram dijo, como cuando los ratones de campo cambian de territorio antes de una lluvia fuerte. Las corazonadas de Barusu no pueden ser ninguna tontería. Subaru dijo, lo que están diciendo es, ¿qué es lo bastante estúpido para creerlo? Como un acto reflejo ante los venenosos comentarios que le lanzaron, los hombros de Subaru se relajaron un poco. No poder revelar la fuente de su información, ni siquiera a sus allegados, era una realidad absurda. Subaru se había encontrado con la misma situación muchas veces, pero cada vez era salvado por la preocupación y la confianza de los demás, de la misma manera, una y otra vez. Rem en la capital real. Otto y Ram en el santuario. Emilia y Beatriz en Priestella. Todos ellos creían en Subaru, en lo que él era. Y así. Subaru dijo, aunque quieras llamarlo amistosamente, es imposible hacerlo. Incluso si lo llamas con una voz fuerte o gritas, los osos vendrán a darte la bienvenida antes que el sabio. Julius dijo, eso es algo que quiero evitar. Entonces, ¿la opción realista sería confiar en la magia de Emilia Samá? Mientras miraba hacia la atalaya, Julius estiró su mano derecha y cerró uno de sus ojos. Era un gesto como el de un pintor que trataba de averiguar la distancia. Luego se quedó así, pensando en silencio por un momento. Julius dijo, aproximadamente, desde aquí hasta la atalaya hay unos 10 kilómetros. Desde el frente del campo de flores, no es un rango realista para lanzar la magia de Emilia Samá. Subaru dijo, por cierto,
¿Hasta dónde puedes lanzar tu magia, Emilia-tan? Emilia dijo, ¿la distancia? Bueno, no he intentado medirla antes, así que no lo sé, pero no creo que pueda alcanzar la torre desde aquí. Desaparecería antes de llegar. La silueta de la atalaya desde ese punto estaba claramente más cerca que la silueta que era visible antes del lapso de arena. De hecho, era más cerca justo en el borde del campo de flores. Aún así, el plan de apuntar hacia la torre desde el frente del campo de flores no era realista. Subaru dijo, en primer lugar, si bastara con enviar un mensaje para obtener permiso para pasar, Reinhardt ya lo habría hecho. Tratándose de ese tipo. ¿No puede lanzar tajos aéreos que lleguen a unos 10 kilómetros de distancia? Julius dijo, la única manera de saberlo es preguntándole a él, pero, en cualquier caso, Reinhardt probablemente no superó el lapso de arena cuando desafió este camino. Hasta ahora, solo hemos llegado hasta aquí porque Anastasia-sama, quiero decir Echidna, conoce el camino. Subaru dijo, eso también es cierto. Ah, mierda. ¿No sabes nada más? Al ser la propuesta rechazada, Subaru, como para distraerse de sus propias preocupaciones, se dirigió a Echidna. Y entonces, interpretando su papel de Anastasia, Echidna movió hábilmente la piel de zorro que era su verdadera apariencia. Echidna dijo, me ofende que digas eso. El solo hecho de poder declarar que al otro lado del lapso de arena hay un camino que recorrer es un logro sin precedentes. ¿No deberías elogiarme más? Subaru dijo, somos los primeros en llegar, ¿es eso? Sabiendo solo la mitad del camino de memoria. ¿Qué eres? ¿Una reportera que cuenta las noticias recordándolas a medias? No estás haciendo tu trabajo. Echidna dijo, tienes razón. Subaru soltó un comentario grosero, pero Echidna no intentó refutarlo. La piel de zorro guardó silencio y esa actitud reflexiva también se trasladó a Anastasia. Entonces, Anastasia levantó el rostro de repente. Anastasia dijo, así es. Entonces, parece que será mejor resumir lo que sabemos por el momento. Subaru dijo, y lo que sabemos es. Anastasia, la luz de la torre que a Natsuki-kun le parece peligrosa. El campo de flores de las mabestias que se extiende frente a la torre, los 3 lapsos de arena, ¿y hay algo más? Toda la información que Anastasia enumeró había sido comprobada hasta ahora. Era importante trazar una línea y allanar el camino hacia una conclusión. Subaru se cruzó de brazos y, durante unos momentos, rememoró el viaje hasta ahora y los peligros que había visto. Subaru dijo, este es el lugar al que llegamos después de elegir cruzar el lapso de arena de la noche. Y pasar por ese campo de flores es muy estresante para los dragones de tierra. Además, parece que Meili no nos dijo que trae algunas mabestias con nosotros. Dijo Subaru mientras contaba con los dedos, y los hombros de Meili se sobresaltaron. La reacción de la pequeña fue tan visible, que los ojos de todos se volvieron hacia ella mientras se encogía. Y Meili, sacudiendo la cabeza con prontitud. Meili dijo, espera, espera. Sí, Oni-san tiene razón, pero, Oni-san, ¿cómo lo has sabido? Subaru dijo, adiviné. Solo era una pregunta capciosa. Julius dijo, aún así, parece que la imaginación de Subaru tenía razón. ¿Qué hacemos? Julius, en voz baja, preguntó cómo lidiar con la traición de Meili. Al ver esa actitud, el rostro de Meili palideció, pero Subaru no quería empeorar las cosas. Deteniendo a Julius con su mano y fijando sus ojos en Meili. Subaru dijo, no te preocupes. No estoy hablando de regañarla. Entiendo que es solo su seguro. Aunque, bueno, fue un factor sospechoso. Meili dijo, ¿los hago irse? Si lo hago, ¿no te enfadarás? Subaru dijo, no hay necesidad de dejarlos ir. Si crees que los necesitas, por favor, quédatelos. Serían de gran ayuda en el caso que nos veamos rodeados de un grupo de osos cortesanos, o si nos persiguen. Preguntándose si estaba bromeando, Meili abrió mucho los ojos y se limitó a asentir. Al ver eso, Subaru volvió a mirar a Julius, quien aún seguía alerta. Subaru dijo, es típico de niños. Vamos a dejarlo pasar.
Julius dijo, si se tratara de una niña que puede ser mantenida bajo control, lo haría. Sin embargo, el poder de esta niña es demasiado fuerte como para simplemente confiar y dejarlo pasar. Más aún en la tierra de Aubria, que puede decirse que es el jardín de las mabestias. Subaru dijo, pues mayor motivo aún para dejarlo pasar. Dado que estamos compartiendo el mismo carruaje de dragón, por favor, llévense bien. Cuando Subaru lo dijo, Julius dudó un poco, pero luego soltó el mango de su espada. Y entonces, en lugar del silencioso Julius, Emilia levantó la mano. Emilia dijo, entonces, Subaru, continuemos la charla de antes. Subaru dijo, sí, vale. Continúa. Emilia dijo, si no se puede pasar por el campo de flores. ¿Qué piensas hacer? ¿Quieres intentar lo mismo con otro lapso de arena y probar si se puede llegar a un lugar diferente? Subaru dijo, es una posibilidad, aunque, un momento, hay algo que me gustaría probar. Emilia dijo, ¿qué quieres probar? Emilia, que no tenía ni idea de lo que estaba pensando Subaru, ladeó la cabeza confundida. Copiando la cabeza ladeada de Emilia, Subaru dirigió sus ojos hacia el campo de flores, el mar de flores que rodeaba la atalaya. Obviamente no pudo alcanzar a ver el final. Subaru dijo, si el campo de flores tiene una abertura en alguna parte, al menos no tendremos que preocuparnos de que nos apunten desde todos los lados. Vale la pena intentar encontrar una abertura, ¿verdad? Cambio de escena. Y así, todos decidieron participar en la búsqueda de alguna abertura en el borde exterior del campo de flores. Julius dijo, si nos movemos en grupos separados, perderse sería devastador. Además, no sería sensato avanzar en las inmediaciones de los monstruos sin la ayuda de la señorita Meili. Todos estuvieron de acuerdo con lo que dijo Julius. Subaru también estuvo de acuerdo con esto y decidió dar prioridad a la seguridad antes que a la comodidad. Subaru dijo, bueno, me gustaría empezar a salir pronto, pero... Todos se prepararon para partir, subiendo a sus respectivos carruajes de dragón y dragona de tierra. Si avanzaban por la izquierda manteniendo siempre la silueta de la atalaya a su derecha, el grupo podría asegurarse de que estaba avanzando hacia el norte, siempre y cuando coordenadas este, oeste, norte y sur sirvieran de algo en estas dunas. Subaru dijo, si lo piensas con calma, todo este lugar es también un extraño caso de distorsión del espacio-tiempo. Si al atravesar el lapso de arena llegas aquí, es algo similar al cruce de puertas. Beatriz dijo, Subaru, no sé lo que estás tratando de decir, de hecho. La aplicación del cruce de puertas distorsiona el espacio, y hace que la distancia física sea vaga, supongo. Betty también ha puesto a Subaru en ello una vez, de hecho. Subaru dijo, ¿me lo hiciste? ¿Cuándo? Beatriz dijo, nunca lo olvidaré, en nuestro primer encuentro, supongo. Subaru dijo, en el primer encuentro. Ah. En la mansión de Roswell, cuando superé el pasillo que parecía un bucle infinito. Lo siento por eso. Aunque te esforzaste tanto en prepararlo, se podría decir que aplasté tus esfuerzos. Lo siento. Beatriz dijo, que te disculpes en serio es realmente frustrante, de hecho. Olvídalo, supongo. Subaru dijo, me has hecho recordar que. Beatriz dijo, Muki. De hecho. Beatriz se estaba enfadando un poco, así que Subaru no tuvo más remedio que asumir la difícil tarea de manejar a la peculiar chica. Por el momento, la sostuvo en sus brazos y la calmó mientras ordenaba a Patrache que caminara hacia el carruaje de dragón. Subaru dijo, ¿estás listo ahí? Julius dijo, sin ningún problema. Ahora lo que necesitamos es que Emilia-sama haga un poco de trabajo. Subaru dijo, así es. Asintiendo hacia Julius, que había terminado sus preparativos en el asiento del conductor del carruaje, Subaru miró hacia el techo. Al igual que en su marcha hacia el campo de flores, Emilia se encontraba en el techo del carruaje de dragón. Subaru levantó una mano hacia Emilia, quien parecía entusiasmada mientras estaba en lo alto, y le pidió que creara una marca como antes. Subaru dijo, Emilia-tan, por favor, aquí. Por el momento, este es nuestro campamento base. Sé lo más silenciosa posible. Suave,
sin llamar la atención de las mabestias. Emilia dijo, sí, entendido. Si despierto a una mabestia con esto, todo lo que nos costó guardar silencio antes habría sido en vano, ¿verdad? Así que, en silencio, en silencio, en silencio. Subaru movió lentamente su mano haciendo un gesto de ir lento, y Emilia lo imitó mientras ante sus ojos una torre de hielo se erigía del suelo de arena. Parecía que tenían razón en su decisión de proceder en silencio. De hecho, la torre de hielo se construyó lenta y suavemente, y no se pudo oír el habitual sonido de tensión en el aire. Algunas partes se formaron un poco débiles, pero tenía un buen acabado, y parecía poder cumplir su función con seguridad. Emilia dijo, ¿está bien? Subaru dijo, ok. Sin problemas. ¿Cómo se esperaba de ti, Emilia Tan? Dando un gran ok a la preocupada Emilia, Subaru luego dirigió su mirada hacia el campo de flores. Había dudas sobre si las mabestias serían capaces de percibir el uso del maná, pero, afortunadamente, no había señales de ningún movimiento, salvo el dulce aroma del néctar que brotaba del campo de flores. De hecho, incluso parecía bastante aburrido. Subaru dijo, ahora me pregunto, ¿por qué pretenden ser un campo de flores? Si quieren camuflarse, ¿no crees que un desierto es un lugar extraño para hacerlo? Beatriz dijo, no se espera que las mabestias tengan tanta inteligencia, supongo. Son simples, no pueden hacer nada más que lo que está grabado en sus instintos, y no piensan en nada más, de hecho. Son criaturas así, supongo. Subaru dijo, ya veo. Eso es muy. Junto al pecho de Subaru, Beatriz hizo una evaluación muy dura. Asintiendo a esas palabras, Subaru desvió su mirada hacia el campo de flores y se dispuso a dar la orden de empezar a marchar, pero entonces, se dio cuenta. Mientras miraba hacia el campo de flores, Subaru vio de reojo que algo cambió en un lugar diferente. La atalaya brilló. Subaru dijo, Emilia. Esta vez Subaru alzó la voz y llamó a Emilia en el techo del carruaje. Al oír la urgencia en su voz, Emilia se puso rígida en su posición. Pero, el efecto de la luz superó eso. Emilia dijo, Giach. Haciendo un violento y agudo sonido, algo golpeó la torre de hielo, haciéndola estallar en pedazos. La torre de hielo, que era larga, delgada y de unos 12 metros de altura, no era de ningún modo frágil. Sin embargo, como si destruyera un castillo de arena, el ataque rompió el hielo con facilidad y lo redujo a partículas de maná. De nuevo, Subaru no pudo verlo. Pero, lo entendió. Subaru dijo, sabía que la luz es un ataque. Beatriz dijo, Subaru. Viene el próximo, de hecho. Mientras fragmentos de hielo picado caían sobre él, Subaru giró la cabeza ante la llamada de Beatriz. Y justo después, la atalaya volvió a brillar, tal como había intuido. El siguiente golpe de luz se dirigió hacia Subaru. La luz se acercó a una velocidad que ni siquiera les permitió parpadear, apuntando a sus puntos vitales con su único ataque. Su poder devastador ya era conocido por Subaru, quien había muerto a causa de él. Por lo tanto, en el momento en que su cerebro entendió que la luz apuntaba hacia él, se determinó la muerte. La luz atacó, apuntando directamente a la frente de Subaru. Era la misma muerte, que mata a su presa sin hacer ruido, dejando solo una brisa siniestra. Natsuki Subaru estaba, una vez más, a punto de ser asesinado brutalmente. Subaru dijo, Beatriz dijo, supongo. Si esta vez solo apunta a Natsuki Subaru. Un sonido resonó, y el ataque que debería haber golpeado a Subaru, fue repelido. La causa era simple, la fuerza de Subaru superó el poder del ataque. Era uno de los 3 hechizos originales que Subaru desarrolló con Beatriz. Este en particular era una magia de defensa absoluta. Durante la activación de Subaru no puede moverse, pero no recibiría ninguna interferencia del exterior. Era el resultado de aplicar toda la habilidad y el conocimiento de la magia Jin de Beatriz en la manipulación del tiempo y el espacio de un área limitada alrededor de Subaru. Subaru dijo, me siento un poco raro sabiendo que el efecto es similar al de ese bastardo trajeado, pero... Regulus,
el arzobispo del pecado que representaba la codicia, podía detener el efecto del tiempo en su cuerpo mediante la transferencia de su corazón. Podría decirse que era una versión reducida de esa habilidad. Sin embargo, no había ningún efecto secundario perjudicial como la detención del corazón, y se podía ser invencible mientras no se agotase el maná. En esta situación, sin embargo, no era más que ganar algo de tiempo. Subaru dijo, pero ¿solo podemos ganar tiempo? Tengo cosas importantes que hacer. Beatriz dijo, oye. Subaru, ¿por qué gritas? De hecho, ¿estás bien, supongo? Gritó Beatriz con preocupación mientras abrazaba la espalda de Subaru. Fue así porque, aunque el hechizo los defendiera, el fuerte sonido y el impacto de los golpes se seguían transmitiendo al interior del campo del hechizo. Después de activar la luz de la atalaya pareció preguntarse por qué Subaru no moría incluso después de ser golpeado una y otra vez, así que siguió bombardeándolo con ataques consecutivos. Subaru dijo, Go. Ve a. Rodó. La rápida velocidad de disparo y su buena puntería eran extraordinarias. Aunque el sonido y el impacto del ataque no causaban ningún daño en el cuerpo de Subaru gracias al hechizo, por desgracia, es un reflejo humano reaccionar con un grito cuando algo le golpea. Emilia dijo, Subaru. Basta, Al ver cómo Subaru era bombardeado con un ataque concentrado, Emilia intentó cubrirlo desde el techo del carruaje. Con tal de proteger a Subaru del ataque de la atalaya, un enorme y grueso muro de hielo se levantó del suelo arenoso. Probablemente era el muro defensivo más duro que Emilia pudo crear en un instante. Era un escudo para detener los ataques que se estaban disparando contra Subaru únicamente, pero... Emilia dijo, ¿imposible? Julius dijo, ¿ni siquiera los muros de hielo tienen ninguna posibilidad? Emilia soltó un grito y Julius expresó su asombro cuando vieron que el muro de hielo fue aplastado de un solo disparo. Ese increíble poder no fue la única razón. El muro de hielo fue golpeado, pero de alguna manera debilitó la luz, que luego golpeó contra el campo de Subaru, mientras que gran parte rebotó y golpeó la arena, que estalló en un humo blanco. Si se mirara la pared de hielo dañada de Emilia, fue derretida en lugar de aplastada. Emilia dijo, ¿calor? ¿El calor derritió el hielo? Julius dijo, algo cayó al suelo. ¿Es una aguja? Al observar los efectos del ataque, Emilia y Julius llegaron a conclusiones diferentes al mismo tiempo. Mientras tanto, el ataque continuaba. Subaru estaba siendo asaltado por una cantidad asombrosa de ataques, y aunque estaba en un estado invencible, estaba excediendo su límite. Beatriz dijo, Subaru. Hay un problema, de hecho. Subaru dijo, ya tengo bastantes problemas. Beatriz dijo, si las cosas siguen así, nos quedaremos sin maná muy pronto, supongo. Subaru dijo, ¿ya? Beatriz dijo, ya casi, de hecho. Ante el grito de Beatriz, Subaru apretó los dientes mientras le seguían disparando. Obviamente lo que Beatriz quería decir no era, ya que el maná se está acabando, debería suministrar más, supongo, sino, ya que el maná se está acabando, deberíamos contraatacar, supongo. Subaru dijo, ¿puedes hacerlo? Beatriz dijo, ¿qué pregunta más tonta, supongo? Beatriz ni siquiera respondió a su pregunta. Al escuchar la respuesta de su compañera de confianza, Subaru relajó la mandíbula y se preparó. Subaru dijo, el tercero está incompleto. Vamos con el segundo. Beatriz dijo, voy a desactivar justo después de que golpee, de hecho. No había tiempo. Subaru miró a Emilia. Emilia le devolvió la mirada y asintió. No había tiempo para discutir medidas concretas. Pero creyó que se lo habían transmitido. La luz se disparó, y de nuevo Subaru sufrió un impacto directo. Debido a que estaba activado, el ataque no le alcanzaría, sería cancelado. Cada uno de los hechizos originales era un as en la manga que solo podía utilizarse una vez al día. Al deshacer Subaru sería vulnerable a esa luz. Y tendría que defenderse antes de que el siguiente disparo llegara. Subaru dijo, la luz. Como si hubiera leído las intenciones de Subaru,
el siguiente disparo de luz fue aún más rápido. Hasta ahora, la velocidad, la potencia y la frecuencia estaban obviamente destinadas a acabar con Subaru. Naturalmente, con la delgada defensa de Subaru, bastaría un solo disparo para enviarlo fuera de este mundo si impactara directamente. Y así. Emilia dijo, detente. Múltiples vórtices de poder mágico se desarrollaron frente a Subaru, creando muros de hielo que se levantaron sobre el suelo de arena. Esta vez, la defensa no se limitó a una sola pared, sino que aparecieron 6 láminas de paredes de hielo al mismo tiempo. La luz golpeó directamente contra esa defensa de 6 láminas. Atravesó la primera inmediatamente, la segunda con facilidad, la tercera como si nada. Sin embargo, hubo una ligera resistencia en la cuarta lámina, y la quinta casi logró mantenerse en pie. Y en la sexta y última, la velocidad de la luz se vio claramente mermada, pero aún podía atravesarla. La luz penetró a través del sexto muro de hielo, y estuvo a punto de atravesar la frente del indefenso Subaru. Pero justo antes de que impactara, una espada de caballero dibujó un semicírculo, alcanzando la luz que había perdido su velocidad y cortándola. Julius dijo, lo siento, pero hay varias mujeres que se afligirían si le hieren. Julius corrió desde el carruaje de dragón hacia ellos y golpeó la luz con un tajo de su espada sin importarle el peligro. La defensa de Emilia lo debilitó, y Julius lo detuvo. Aunque se puso ligeramente celoso de la técnica combinada, Subaru terminó sus preparativos. Subaru dijo, aquí va. El segundo. Magia de invalidación absoluta, EMT. Levantando la capucha que le protegía de la arena, Subaru abrió la boca de par en par y conjuró. Entonces, Beatriz, que estaba escondiéndose a la espalda de Subaru, drenó el maná de Subaru y lo multiplicó con su propio poder mágico para lanzar el nuevo hechizo. En el momento siguiente, una tenue luz se expandió alrededor de Subaru y Beatriz, formando un campo esférico de unos 10 metros, abarcando también al carruaje de dragón. La esfera de luz que los envolvió era transparente en apariencia, pero su efecto era enorme. Julius dijo, esto es. Frente al asombrado Julius, la atalaya volvió a brillar. Al verlo con el rabillo del ojo, tomó su espada de inmediato y abrió al instante los ojos de par en par. La luz iba en línea recta, apuntando directamente a Subaru, pero, cuando entró en este campo de luz, perdió toda su fuerza. La abrumadora velocidad que parecía superar incluso a las balas desapareció, y lo único que quedó tras la pérdida de velocidad y poder fue un extraño objeto blanco y delgado. Fue fácilmente derribado por la espada de Julius, cayendo a la arena y dispersándose. Subaru dijo, una aguja, ¿eh? Julius dijo, algo así. No, más que eso, Subaru, esta magia. Subaru dijo, espera. Hay un montón de cosas que decir, pero por ahora tenemos que retirarnos. Sube al carruaje de dragón ahora mismo. Salgamos de aquí. No podemos tardar demasiado. Julius dijo, entendido. Démonos prisa. En respuesta a la llamada urgente, Julius saltó al carruaje de dragón junto con sus preguntas. Tomó las riendas inmediatamente, y el carruaje de dragón giró su cabeza hacia el lapso de arena. Sería un acto suicida ir ahora hacia la atalaya. No tenía más remedio que creer que esta era la decisión correcta. Subaru dijo, nos vamos. No te alejes demasiado de mí. Quédate dentro de la luz. Emilia dijo, guau, Subaru, increíble. Aunque la luz esté disparando muchas veces. Aferrada al techo del carruaje de dragón que corría, Emilia observaba a Subaru con asombro. La luz seguía disparando incesantemente hacia Subaru, a pesar de que parecía no tener efecto. Sin importar cuántos ataques lanzara, la luz simplemente perdía su poder tan pronto como entraba en el campo EMT y caía a la arena. La invalidación era absoluta. Julius dijo, en cualquier caso, es un gran poder. Es una especie de as bajo la manga, tuyo y de Beatriz Sama. Subaru dijo, uno de los ases. No voy a revelarlos. Por ahora, nuestra prioridad debería ser alejarnos de la atalaya. Lo digo en serio. Julius dijo, supongo que es una aplicación de la magia Jin. ¿En serio invalida los efectos del maná dentro del rango?
En tal caso, es el enemigo natural de los magos, o más bien, eres un oponente formidable para cualquiera que utilice maná en sus habilidades. Subaru dijo, yo diría que solo parece dar una ventaja relativa, no me hace más fuerte. Seguiré perdiendo en una pelea justa contra alguien fuerte. Desarrollé esta habilidad pensando en cómo darle una experiencia dolorosa a Roschi. Parecía que Julius le había elogiado de verdad, así que se sintió un poco mejor. Por supuesto, escapar del ataque de la atalaya también le supuso un alivio, pero, en cualquier caso, no era más que bajar la guardia. Sin embargo, probablemente era imposible predecir lo que ocurriría por bajar la guardia ahora mismo, incluso para Subaru, así que no se podría culpar a nadie. Emilia dijo, Subaru, ¿vamos a volver por aquí a las dunas frente al campo de flores? Subaru dijo, por poco tiempo, pero sí. Tenemos que pulir y perfeccionar nuestra contramedida de todos modos. Mientras decía eso, el campo EMT tocó el lapso de arena donde se arremolinaba el viento arenoso hacia el que se retiraban, y entonces el mundo se rompió. Subaru dijo, ¿eh? Beatriz dijo, maldita sea, supongo. Beatriz, que se había aliviado por haber superado los ataques, se agitó. Justo delante de ella, el paisaje nocturno de las dunas se desgarró mientras lo observaba, haciendo que le temblara la voz. Beatriz dijo, EMT, invalida la distorsión del espacio, de hecho. Subaru dijo, ¿qué? Beatriz dijo, es como dijiste, supongo. La distorsión aquí es similar al cruce de puertas que Betty te mostró en aquella mansión. En otras palabras, el espacio distorsionado volverá a su estado original, de hecho. Subaru dijo, ¿qué significa es? La pregunta de Subaru quedó cortada, quedando únicamente la sensación de Beatriz aferrándose a él. Y así, el mundo se rasgó como una hoja de papel, deshaciéndose, abriéndose una grieta en el espacio que se tragó a Patrache con Subaru y Beatriz, y al carruaje de dragón con Emilia y los demás. Subaru dijo, oh no. ¿Emilia? Emilia dijo, Subaru. Arrojado a la oscuridad, Subaru gritó mientras perdía cualquier efecto de la gravedad. Desorientado, Subaru no sabía dónde estaba el carruaje de dragón, pero pudo oír la distante voz de Emilia respondiéndole. Subaru dijo, esto no es bueno. Antes de que pudiera decirlo, fue lanzado al otro lado del espacio roto. El límite entre el campo de flores y el mar de arena se rompió y se deshizo, y se vio que un pequeño grupo fue tragado en él. Desde muy, muy lejos, y observándolo, una silueta rondaba en el interior de la torre. Se alejó de la ventana, pisó los adoquines y bajó por una escalera de caracol. Sus pasos eran lentos, pero poco a poco se volvieron más rápidos e impacientes. En ese momento alguien dijo, lo encontré. Y, como si no hubiera hablado en muchos años, dejó escapar un murmullo ronco. A pesar de ello, nadie que lo oyera se equivocaría al pensar que esa voz sonaba absolutamente alegre. Te encontré, maestro. Sin ninguna duda. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.